En los anales de la historia de la humanidad hay leyendas, y luego está Alejandro Magno, un nombre que resuena en los pasillos del tiempo, un conquistador que dejó su huella en el mismísimo mapa del mundo antiguo. Pero más allá de las batallas y el imperio, se esconde un misterio que ha dejado perplejos a los historiadores durante siglos, el escurridizo lugar de enterramiento del hombre mismo. Hoy nos embarcamos en una búsqueda para descubrir los secretos de un hombre cuya ambición no conocía límites. El enigma de su lugar de enterramiento, la ubicación de su tumba, es un enigma que ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros por igual. Bienvenido a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras nos embarcamos en un viaje épico y siga el rastro de pistas que pueden llevarnos al suelo sagrado donde ahora descansa Alejandro Magno. El extraordinario ascenso de Alejandro Magno. El legado de Alejandro Magno resuena profundamente en los anales de la historia y lo presenta como un brillante estratega militar y un conquistador incomparable. Su vida se desarrolló como una búsqueda inquebrantable de la grandeza, e incluso en su fallecimiento dejó un legado duradero de su determinación implacable y resolución invencible. Nacido en el año 356 a.C., en la antigua ciudad de Pella, Alejandro se embarcó en un viaje que lo establecería como uno de los líderes militares más eminentes de la historia. A pesar de su corta edad, la historia de Alejandro, marcada por audaces hazañas y victorias monumentales, sigue cautivando e inspirando a generaciones. Sin embargo, sus primeros años de vida estuvieron lejos de ser normales, ya que nació en el prestigioso linaje del rey Felipe II de Macedonia y la reina Olimpia. Su educación estuvo marcada por la grandeza, confiando su educación al renombrado filósofo Aristóteles. Bajo la sabia guía de Aristóteles, el intelecto de Alejandro prosperó, alimentando su insaciable sed de conocimiento. En los prestigiosos salones académicos, desarrolló una profunda pasión por la literatura y la filosofía, elementos que influyeron profundamente en su visión del mundo y sus estrategias militares. La tragedia golpeó a la familia real en el año 336 a.C., cuando el rey Felipe también tuvo un final prematuro. A la tierna edad de 20 años, Alejandro ascendió al trono, cargado con la responsabilidad de un reino, a punto de convertirse en una fuerza dominante en el mundo antiguo. Frente a los levantamientos internos, mostró notables habilidades de liderazgo que contradecían su juventud. Con determinación inquebrantable, rápidamente sofocó la disidencia y solidificó su gobierno, sentando las bases de un reinado que resonaría en los anales de la historia. Al conquistar el poderoso imperio persa, el insaciable deseo de conquista de Alejandro lo obligó a dirigir su atención hacia el este, hacia la grandeza del imperio persa, bajo el reinado del rey Darío II. En el año 334 a.C., se embarcó en su campaña inicial en Asia Menor, iniciando su viaje épico a través de Persia. La batalla del río Granicus, un testimonio de su extraordinario liderazgo militar, mostró la brillantez y el coraje inquebrantable de Alejandro mientras lideraba a sus tropas desde el frente. A pesar de enfrentarse a dificultades abrumadoras, Alejandro salió victorioso gracias a sus ingeniosas tácticas y su inquebrantable determinación. A medida que se desarrolló su legendaria expedición, las batallas posteriores dejaron a los espectadores asombrados. En 333 a.C., en la batalla de Isis, Alejandro se enfrentó a Darío III en un encuentro feroz y tumultuoso. En esta batalla, el rey persa huyó del campo, abandonando a su familia y una gran cantidad de riquezas. Este resonante triunfo solidificó la reputación de Alejandro como una fuerza indomable. Sin embargo, fue la batalla de Galgamela en el año 331 a.C., la que grabó su nombre en los anales de la historia. Enfrentado a un vasto ejército persa, Alejandro ideó una estrategia magistral que explotó las vulnerabilidades de las fuerzas de Darío. Con audaz brillantez, aplastó las filas persas, desmantelando el imperio de Darío. Este momento crucial elevó a Alejandro al panteón de los tácticos militares más célebres de la historia, la columna vertebral de sus triunfos. A raíz de su triunfante conquista de Persia, el apetito de gloria de Alejandro no hizo más que aumentar. Su insaciable ambición impulsó su implacable marcha hacia el este, donde atravesó un territorio tras otro con una determinación inquebrantable que dejó al mundo asombrado. Al frente de la carga estaba la falange macedonia, una fuerza de combate excepcionalmente disciplinada y muy eficaz. Estos soldados formaron la columna vertebral del ejército de Alejandro, empuñando sus lanzas con precisión y unidad. Para complementar esta formidable infantería, comandó unidades de caballería de élite, incluida la reconocida caballería compañera, dirigida por su fiel general Hefestión. En el año 327
7 a.C., Alejandro audazmente puso su mirada en las tierras místicas de la India. Aquí se encontró con un adversario formidable, el rey Porus. La batalla que se produjo a lo largo de las orillas del río Hidaspes pondría a prueba la brillantez estratégica de Alejandro hasta sus límites. Sin embargo, como diría la historia, una vez más salió victorioso y su genio táctico prevaleció sobre obstáculos aparentemente insuperables. Lo que es notable es que incluso en la victoria, Alejandro no pudo evitar sentirse conmovido por el valor inquebrantable de Porus y finalmente forjó una alianza con su antiguo enemigo. Hacia el año 324 a.C., el vasto dominio bajo el gobierno de Alejandro se extendía desde la cuna de Grecia hasta las eternas arenas de Egipto y extendió su alcance hasta el este, hasta la enigmática tierra de la India. Sus conquistas, incomparables por su alcance y audacia, grabaron su nombre en los anales de la historia como uno de los líderes más notables que el mundo haya conocido. Sin embargo, a medida que las ambiciones de Alejandro se disparaban, sus incansables soldados comenzaron a debilitarse y su moral estaba al límite por el viaje interminable. Aún más preocupante es que la salud de su amado líder comenzó a deteriorarse. Alejandro mostró una determinación inquebrantable en su incesante búsqueda de la grandeza, como lo demuestra su espíritu inquebrantable y el legado perdurable de un hombre que audazmente buscó conquistar el mundo entero. Cómo la muerte de Alejandro sacudió un imperio. En la vibrante primavera del 323 a.C., dentro de las opulentas cámaras del Palacio de Nabucodonosor en Babilonia, una nube sombría descendió sobre la vida de Alejandro. Este formidable conquistador, cuyo nombre resonó a través de los siglos, se vio atrapado por una grave enfermedad. A medida que pasaban los días, la sombra de la mortalidad se acercaba cada vez más, arrojando a Apal sobre su extraordinario viaje. La noticia de su mala salud rápidamente recorrió las filas de sus devotos soldados, aquellos incondicionales compañeros que habían resistido innumerables campañas bajo su bandera. Afuera de las puertas del palacio, se congregaron con el corazón cargado de preocupación, ofreciendo fervientes oraciones por la recuperación de su venerado líder. En esos conmovedores momentos finales de su ilustre existencia, el espíritu indomable de Alejandro parpadeó como una estrella marchita. Reuniendo cada gramo de fuerza, llamó a sus generales de confianza y a sus confidentes más cercanos. Con una voz debilitada por la enfermedad, le comunicó sus últimos deseos y sus palabras susurradas llevaban el peso de la ambición de toda una vida. Les suplicó que me encontraran en el más allá como almas nobles y valientes. Las lágrimas brotaron de los ojos de sus leales generales, porque reconocieron que el mundo estaba al borde de una pérdida irreparable. Ese fatídico día, el 10 o el 11 de junio del año 323 a.C., a la tierna edad de apenas 32 años, Alejandro exhaló su último aliento. En ese momento solemne, el reino lamentó el fallecimiento no solo de un genio militar, sino también de un líder visionario, un coloso de proporciones épicas. Las ondas de choque de su desaparición resonaron en la vasta extensión de su imperio. Desde las tierras sagradas de Grecia hasta los confines de la India, la luz de un héroe se había extinguido, dejando tras de sí un legado que inspiraría para siempre a las generaciones venideras, el esquivo lugar de descanso final de Alejandro. Alejandro dejó tras de sí un misterio que ha desconcertado tanto a eruditos como a cazadores de tesoros durante siglos. El paradero de su lugar de descanso final. Si bien los registros históricos sugieren que fue enterrado en las arenas de Alejandría, Egipto, la ubicación exacta permanece oculta, enterrada bajo capas de tiempo e intriga. Uno de los primeros indicios para desentrañar este misterio se puede encontrar en las aspiraciones personales de Alejandro. El oasis de Siwa, una extensa región desértica donde las suaves brisas parecen llevar el conocimiento acumulado durante siglos, tiene la clave. Fue aquí donde un oráculo proclamó que Alejandro era descendiente de Zeus, un momento de inmensa importancia. Está registrado que justo antes de su fallecimiento, Alejandro expresó ardientemente su deseo de ser enterrado en los venerados recintos del templo de Zeus Amón, ubicado en lo profundo del núcleo del oasis de Siwa. Este santuario sagrado era un lugar donde se le había concedido el favor divino. Sin embargo, el destino y la ambición humana a menudo divergen. La desaparición de Alejandro desató
desató una feroz lucha por el poder entre sus sucesores. Codiciaban su cuerpo no solo por sentimiento, sino como símbolo de su dominio sobre su vasto imperio. Su gran visión y sus insaciables conquistas habían dejado un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Su cuerpo, embalsamado y venerado, se convirtió en un premio a ganar. Esta lucha por el control finalmente llevó al viaje de su cuerpo desde Babilonia a Alejandría, donde estaba destinado a ser sepultado, pero el lugar exacto de su entierro en esta bulliciosa ciudad mediterránea ha seguido siendo difícil de alcanzar a través de los siglos. Escurriéndose entre los dedos de arqueólogos e historiadores, las teorías abundan como los granos de arena en el mismo desierto egipcio. Algunos creen que el mausoleo estaba escondido bajo el extenso desarrollo urbano de Alejandría y cuyos secretos estaban enmascarados por el paso del tiempo. Otros sugieren que podría haberse perdido entre las olas, sumergido por el implacable aumento del mar a lo largo de los siglos. El acto audaz de Ptolomeo para asegurar el cuerpo de Alejandro. La segunda pista gira en torno al relato de Ptolomeo, un general de confianza en el círculo íntimo de Alejandro, que finalmente ascendió al poder en Egipto tras el fallecimiento de Alejandro. Las acciones de Ptolomeo son nada menos que audaces. Después de la muerte de Alejandro, Ptolomeo dio un paso audaz. En lugar de permitir que el cuerpo de Alejandro viajara de regreso a Macedonia, como dictaría la tradición, lo interceptó y lo transportó a la cautivadora tierra de Egipto. La antigua ciudad de Memphis, que alguna vez fue la gran capital de Egipto, se convirtió en el primer lugar de descanso de los restos del gran conquistador. Sin embargo, la ambición de Ptolomeo no se detuvo ahí. Más tarde orquestó una transferencia monumental. El cuerpo de Alejandro, ahora símbolo de poder y prestigio, encontró su morada permanente en la ciudad que llevaba el mismo nombre del conquistador, Alejandría. Esta fue una ciudad nacida de la visión de Alejandro y nombrada en su honor. Sería difícil encontrar un lugar de descanso más apropiado para un rey que había remodelado el mundo. Ptolomeo no arrebató el cuerpo de Alejandro simplemente por razones egoístas. Reclamó la aprobación divina por sus acciones, citando el oráculo en un serapio. Este templo era un santuario dedicado a Serapis, una deidad que combina facetas de dioses griegos y egipcios. Ptolomeo buscó hábilmente forjar una conexión espiritual entre él y Alejandro, asegurando la bendición del oráculo. Su objetivo era legitimar su gobierno sobre Egipto, creando un vínculo poderoso entre su propio reinado y el legado del poderoso Alejandro. La audacia y la astucia de las maniobras de Ptolomeo para preservar el cuerpo y la reputación de Alejandro en Egipto nos dejan con un enigma histórico cautivador, uno que continuamos desentrañando hasta el día de hoy. Gobernantes resplandecientes y secretos sagrados. La tercera pista desentraña una historia cautivadora que conecta a Alejandro con una multitud de visitantes ilustres. Estos antiguos testigos afirman haber contemplado el sagrado lugar de descanso de esta figura legendaria dentro de los confines de Alejandría. Entre estos distinguidos invitados se encontraba Julio César, quien en el tumultuoso año 48 a.C. se aventuró a Alejandría durante su enfrentamiento épico con Pompeyo en medio de la lucha civil. En particular, Cleopatra, la resplandeciente gobernante de Egipto y miembro prominente de la dinastía tolemaica, buscó una alianza con César. Se susurra que ella también rindió homenaje ante la tumba de Alejandro, siendo su presencia un testimonio del atractivo perdurable del conquistador macedonio. Más tarde, su destino se entrelazaría con el de Marco Antonio, otro visitante de la tumba. Augusto, el venerable estadista que venció a Antonio y Cleopatra, y finalmente se convirtió en el primer emperador romano, también forma parte de esta enigmática narrativa. Está registrado que todas estas luminarias no solo ofrecieron sus profundos respetos, sino que también, en momentos de reverencia, otorgaron sacrificios y preciosos obsequios a la tumba. Los anales de la historia mencionan además la presencia académica de personas como Estrabón, el astuto geógrafo que dejó un relato que describe la tumba como un gran mausoleo que alberga un resplandeciente sarcófago dorado que brillaba como el sol mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las historias se vuelven aún más intrigantes. Plutarco, el biógrafo, entreteje una anécdota en la tela, relatando que Augusto, en un momento fatídico, arrancó accidentalmente un fragmento de la nariz de Alejandro mientras presionaba tiernamente sus labios contra los restos momificados. Y todavía hay más en la historia.
Dion Casio, el historiador, deja constancia de que otro emperador romano, Septimio Severo, tomó medidas para sellar la tumba, protegiéndola de los estragos del tiempo y de las manos curiosas. Esta cascada de acontecimientos pinta un cuadro vívido de antiguos dignatarios y eruditos, todos convergiendo en la misteriosa tumba de Alejandro. Sus testimonios, un mosaico de homenaje y fascinación, aportan un aura de autenticidad a la existencia de este venerado lugar de enterramiento, profundizando aún más la mística que rodea la vida y el legado del indomable Alejandro Magno. ¿Se tragó el mar la tumba de Alejandro? Profundizando en el intrigante enigma de la tumba desaparecida, la cuarta pista despliega un entramado de misterio e intriga histórica que se extiende a lo largo de los siglos. La desaparición de este monumental lugar de descanso de los anales de la historia, después del siglo IV después de Cristo, pinta un panorama críptico. Nuestro viaje hacia el enigma comienza con un soldado e historiador romano llamado Ammianus Marcellinus. En 361 después de Cristo, escribió un relato que constituye la última referencia conocida a la tumba. Según sus palabras, el emperador Constancio también había honrado la tumba con su presencia durante ese año. Sin embargo, a medida que avanzamos por los pasillos del tiempo, hay un extraño silencio que rodea este lugar de entierro que alguna vez fue majestuoso. Este silencio nos deja preguntándonos si la tumba desapareció por actos de la naturaleza o por la mano del hombre. El velo de la historia oculta la verdad, pero podemos evocar explicaciones plausibles. En primer lugar, los estragos del tiempo podrían haber causado daños irreparables, terremotos, inundaciones e incendios. Se sabe que esas implacables fuerzas de la naturaleza sacudieron Alejandría. Las guerras que resonaron a lo largo de los siglos también podrían haber proyectado sus sombras sobre este lugar sagrado. Piense en el turbulento pasado de la ciudad, desde la revuelta judía en 115 después de Cristo hasta la feroz guerra de Quetos en 117 después de Cristo, el saqueo de Aureliano en 273 después de Cristo, la invasión palmirana en 270 despu y la transformadora conquista árabe en 642 después de Cristo. Cada capítulo de la historia de Alejandría podría haber contribuido a la desaparición de la tumba, borrándola de los registros. Además, Alejandría no se libró de la ira de la agitación geológica. Su ubicación, situada sobre placas tectónicas en movimiento, la hacía vulnerable a la actividad sísmica. El inexorable aumento del nivel del mar, que se tragó partes de la costa, puede haber envuelto. Estas riquezas atraían tanto a ladrones como a adversarios, atrayéndolos como polillas a la llama. Sin embargo, las amenazas contra este sagrado lugar de descanso iban más allá del atractivo de la riqueza material. Fue el país más afectado por la intolerancia religiosa y la enemistad política. Adversarios que buscan borrar el recuerdo mismo del legado de Alejandro o de su venerado culto. En un intento desesperado por proteger esta venerada tumba del daño y la explotación, surgió una figura sombría, la protectora de su santidad. Quizás fue un seguidor leal, un guardián del dios héroe Alejandro, quien orquestó una misión encubierta para reubicar u ocultar la tumba. Lo ocultaron dentro de los límites del laberinto y las calles de Alejandría, o tal vez lo llevaron a un santuario escondido más allá de los muros de la ciudad. Otra teoría sugiere que un gobernante compasivo o un sacerdote piadoso, reconociendo el significado de la tumba, la cubrió bajo capas de tierra y escombros. Su objetivo era preservar el aura sagrada, envolverla en misterio, salvaguardándola de las miradas indiscretas de los merodeadores de la historia. Estas intrigantes pistas y teorías nos atormentan con la idea de que el lugar de descanso final de Alejandro puede estar escondido entre los brazos de Alejandría. Sin embargo, también subrayan los desafíos monumentales y las barreras enigmáticas que obstruyen nuestra búsqueda para revelar este profundo tesoro histórico. Los científicos finalmente encontraron la tumba de Alejandro Magno en esta cueva en el bullicioso distrito de Sedegover, en el este de Alejandría. Un descubrimiento extraordinario sacudió recientemente las arenas del tiempo. En medio de la hora de la construcción, un equipo desenterró un colosal sarcófago de granito, eclipsando a cualquiera encontrado antes en esta antigua ciudad. Esta enorme tumba se extiende por unos impresionantes 9 pies de largo, se extiende por 5 pies de ancho y se eleva hasta 6 pies de altura. Yacía oculto, un secreto de la tierra, a unos asombrosos 5 metros bajo la superficie, sellado por una formidable capa de mortero.
Pero lo que realmente hace de este descubrimiento un cuento para todas las edades es su época misma. Este grandioso sarcófago, una reliquia de la antigüedad, se remonta a la enigmática era ptolemaica que abarca la vasta extensión de tiempo desde el siglo IV al I a.C. Una epopeya cuando el mundo estaba inundado de imperios, leyendas e intrigas. Como si la enormidad del sarcófago no fuera suficiente, su contenido ha encendido mentes e imaginación. Dentro de sus confines de piedra descansan no uno, ni dos, sino 3 esqueletos que hacen eco de los susurros de un pasado olvidado. Y luego está el misterioso líquido marrón rojizo, un curioso elixir de intriga que ha encendido tanto la curiosidad como la especulación descabellada entre el público. ¿Podría este magnífico hallazgo contener los restos del ilustre Alejandro Magno, o quizás uno de sus enigmáticos sucesores desde Alejandría hasta Venecia? ¿Qué pasaría si el lugar de descanso final del ilustre Alejandro Magno no fuera Alejandría, sino la encantadora ciudad de Venecia, Italia? Una teoría que invita a la reflexión tejida por Andrew Chugg, un historiador británico inmerso en el legado de Alejandro, pinta un cuadro tentador. En esta hipótesis, se cree que los restos momificados del legendario conquistador yacen ocultos bajo el altar sagrado de la Basílica de San Marcos, una joya resplandeciente entre las iglesias más famosas del mundo. Pero, ¿cómo encontró el valiente Alejandro su camino hacia los serenos canales de Venecia? La teoría teje su red narrativa a partir de varias pistas intrigantes e hilos históricos. En primer lugar, surge un sorprendente paralelo entre los símbolos de San Marcos y el propio Alejandro. Ambos están vinculados simbólicamente a la imagen de un león alado, un potente emblema de poder y realeza en las epopeyas antiguas. Este mismo león alado adorna el emblema de Venecia y adorna no solo la fachada, sino también el santuario interior de la Basílica de San Marcos. En segundo lugar, se despliega una profunda conexión entre Venecia y Alejandría. Venecia, como potencia marítima, disfrutaba de sólidos vínculos comerciales con Alejandría, lo que alimentaba un profundo interés en preservar su legado cultural. Esta inclinación por la preservación cultural se extendió ocasionalmente a la adquisición de preciadas reliquias de tierras lejanas. El legendario robo de los restos del propio San Marcos desde Alejandría a Venecia, en el año 828 a.C., se hace eco de esta narración. En tercer lugar, los susurros de escritores y viajeros antiguos prestan sus voces a esta enigmática historia. Los ecos del lugar de descanso final de Alejandro resonaron a través de los siglos, con personajes ilustres como Julio César, Cleopatra y Augusto peregrinando a su tumba. Sin embargo, después del siglo IV después de Cristo, estos ecos se silenciaron, lo que generó sospechas de que la tumba fue borrada o transportada clandestinamente por razones desconocidas. En cuarto lugar, los intrépidos viajeros medievales, incluidos los renombrados Marco Polo y John Mandeville, afirman haber visto el sepulcro de Alejandro dentro de los confines de Venecia. Sus relatos hablan de un mausoleo resplandeciente que alberga un sarcófago dorado. Por último, el enigma gana una apariencia de credibilidad con un descubrimiento peculiar. En 1811, durante la ocupación napoleónica de Venecia, Gaspard Fassati, un ingeniero francés, desenterró una pieza de mampostería dentro de la Basílica de San Marcos. Sus dimensiones coinciden sorprendentemente con las de un sarcófago que se sabe pertenece a Nectanebo II, el último faraón nativo de Egipto. Sorprendentemente, Nectanebo II también fue el padre de la madre de Alejandro. Las leyendas del Olimpo susurran que este sarcófago, ahora alojado en el Museo Británico, podría haber sido parte de la gran tumba de Alejandro en Alejandría. Este mosaico de pistas y fuentes, aunque cautivador, se encuentra en un terreno precario y enfrenta una buena cantidad de escrutinio y escepticismo. Los críticos señalan con razón la ausencia de evidencia arqueológica definitiva. Nunca ha aparecido ningún rastro o prueba tangible del cuerpo o la tumba de Alejandro en Venecia ni en ningún otro lugar. La pieza de mampostería desenterrada por Fassati, aunque tentadora, podría haber llegado a Venecia por razones ajenas al ilustre conquistador, tal vez con fines decorativos o de construcción. El monumental descubrimiento histórico de Grecia. En el ámbito del descubrimiento histórico, Grecia ha revelado una revelación que podría remodelar nuestra comprensión del lugar de descanso final de Alejandro. El epicentro de esta revelación es la impresionante tumba de Casta, ubicada dentro del encantador anfiteatro de Anfípolis. Esta intrigante teoría se basa en el descubrimiento y la exploración de un antiguo túmulo colosal, un túmulo funerario que tiene sus raíces en los años crepusculares del siglo IV a.C., coincidiendo con la era de
de la partida de Alejandro de este mundo, la tumba Casta, superando todos los precedentes, emerge como la tumba más grandiosa jamás desenterrada en suelo griego. Su propia arquitectura, adornada con innumerables adornos artísticos y arquitectónicos, susurra la existencia de un ocupante de notable eminencia y distinción. La saga de las excavaciones de Casta comenzó en 2012, encabezado por un grupo de arqueólogos griegos. Liderada por la infatigable Catarina Perasteri, el perímetro de la tumba está escondido dentro de una pared circular que se extiende por unos asombrosos 500 metros, equivalentes a 1.600 pies, y abarca un reino de extraordinaria importancia. Más allá de este majestuoso recinto se encuentran 4 cámaras a las que se accede a través de una entrada monumental, custodiada atentamente por un par de majestuosas esfinges. Al aventurarse en el santuario interior de la tumba, los arqueólogos fueron recibidos por un par de resplandecientes cariátides, figuras femeninas esculpidas, con un brazo extendido en una postura firme contra posibles intrusos. El suelo de mosaico del interior narra la historia mítica del secuestro de Perséfone por Hades. Grabada con exquisito detalle, una imponente puerta de mármol protege el paso a la cámara más interior. El santuario más interior despliega un tejido de enigmas en su interior. Los arqueólogos tropezaron con los restos esqueléticos de 5 almas. Una mujer de más de 60 años, acompañada de 2 hombres de entre 35 y 45 años, un tierno recién nacido y un enigmático quinto cuyos huesos mostraban las cicatrices de la cremación. Junto a estos restos se encuentran fragmentos de un ataúd de madera, destellos de adornos dorados, cerámica, vasijas, monedas antiguas, armas y fragmentos de armaduras. Sin embargo, el velo del misterio envuelve las identidades de estos enigmáticos ocupantes. A partir de registros históricos y de los evocadores artefactos disponibles, los expertos han tejido hipótesis, cada una de las cuales es un hilo tentador en el rico tejido de la historia que espera ser desenredado. La tumba de Casta, con sus opulentos misterios y los símbolos imbuidos de Alejandro, como rosetas, soles, estrellas, escudos y las orgullosas crestas macedonias, invita a exploradores y eruditos a profundizar en sus sagrados secretos, alterando para siempre la narrativa de una leyenda. La dinastía oculta de Alejandro en Macedonia. En el ámbito de los misterios históricos, un enigma convincente rodea el lugar de descanso final de Alejandro Magno. Un grupo de expertos proclama fervientemente una teoría que resuena tanto con curiosidad como con asombro. ¿Podría Alejandro haber encontrado su reposo eterno dentro de las sagradas tumbas reales de Macedonia? Su teoría tiene sus raíces en la excavación de un tesoro de tumbas, un auténtico cofre del tesoro arqueológico que data de finales del siglo IV a.C., precisamente la época en la que el indomable Alejandro encontró su fin. Ubicada cerca de la antigua ciudad de Agai, antigua capital de Macedonia y sepulcro ancestral de los antepasados de Alejandro, estas tumbas son centinelas silenciosos del paso de la historia. Los artefactos e inscripciones descubiertos dentro de sus cámaras, revestidas de piedra, tejen una historia tentadora, sugiriendo que fueron creados para acoger a miembros del propio linaje y dinastía duradera de Alejandro. Nos atrevemos a considerar la idea de que el propio Alejandro se encuentra entre esta ilustre compañía. Fue a finales de la década de 1970 cuando un grupo de arqueólogos griegos, encabezados por el intrépido Manolis Andrónicos, se embarcaron en un viaje para desentrañar este antiguo enigma. Entre las tumbas descubiertas, ninguna se alza tan majestuosamente como la tumba 2. La tumba 2, una maravilla arquitectónica, cuenta con una colosal estructura abovedada de cañón que protege su entrada con esfinges gemelas, como si los centinelas de la eternidad se aventuraran en su interior y el sepulcro revelara sus secretos a través de 2 cámaras. El primero alberga un sarcófago de piedra, un relicario de oro que contiene los restos cremados de un hombre. En la cámara adyacente, otro cofre dorado sostiene las cenizas de una mujer. ¿Podrían contener los restos terrenales de Alejandro y su reina? El santuario interior de la tumba es un tejido de arte opulento, un testimonio de la grandeza de aquel que está enterrado en su interior. Pinturas y esculturas narran la épica caza del león de Alejandro y su padre, el deporte favorito de Felipe II, rosetones, estrellas y soles, emblemas atemporales de soberanía y divinidad, adornan sus muros sagrados. Escudos y cascos, símbolos del dominio marcial, actúan como guardianes silenciosos. Los escudos macedonios, emblemas de identidad dinástica, proclaman la herencia de su ocupante. En los susurros de historiadores y arqueólogos, se cree ampliamente que el hombre de la tumba 2 no es otro que Felipe II, el padre cuya visión y valor allanaron el camino para la ascensión de Alejandro a la grandeza
grandeza. En estas antiguas criptas, la historia misma duerme y persiste la tentadora posibilidad de que el espíritu inmortal de Alejandro Magno aún perdure entre sus venerados ancestros. El intrigante vínculo de Tom Worst con Alejandro Magno en el enigmático rompecabezas de las tumbas antiguas, la pregunta persiste: si la tumba 2 alberga los restos de Felipe II y Cleopatra Eurídice, ¿dónde descansa el gran Alejandro en su sueño eterno? Una teoría fascinante propuesta por algunos estudiosos dirige nuestra mirada hacia los confines más humildes de la peor tumba. Esta modesta tumba de quiste, aunque saqueada en la antigüedad, revela un secreto seductor. Tras una inspección más cercana, la tumba peor alberga un tesoro propio, una exquisita pintura mural que narra el secuestro de Perséfone por Hades. Esta intrincada obra de arte insinúa que el ocupante de la tumba es más que un simple mortal. En cambio, susurra sobre reverencia y heroísmo que trascendieron el velo de la muerte. Se desarrolla un enigma tentador. Lo que profundiza aún más el misterio es la presencia de débiles rastros de un santuario o altar cercano. Estos testigos silenciosos sugieren que este no era un simple lugar de descanso. Era un santuario sagrado, un lugar de culto y peregrinación donde la gente buscaba consuelo o favor divino. La base de esta teoría se basa en una red de pistas intrigantes. Primero, la alineación y ubicación de la tumba. Uno hacen eco de los relatos de los antiguos escribas que se aventuraron a la tumba de Alejandro en Alejandría. Es como si la propia tierra los guiara hasta este lugar sagrado. La representación del secuestro de Perséfone en la pintura mural teje una narrativa que entrelaza íntimamente la vida de Alejandro, su viaje a Egipto y su visita fundamental al oasis de Siwa, donde fue aclamado como hijo de Zeus Amón, se alinean perfectamente con este tema mitológico. Pero la conexión no termina ahí. La historia de Perséfone también se entrelaza con la muerte de Alejandro y su apoteosis, su ascenso al estatus divino. Se cree que tras su fallecimiento, Alejandro se reunió con su padre Zeus en las elevadas cumbres del monte Olimpo. ¿Podría esta pintura ser la clave para desbloquear su viaje celestial? ¿Cuál crees que es la ubicación más probable para la tumba de Alejandro? ¿Egipto, Macedonia o algún lugar completamente distinto? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber tu opinión y leerte. Muchas gracias por ver y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.